Aquí estamos en vivo, en directo con todos ustedes, cuando son exactamente pues las 18:44. Un minuto hoy nos hemos adelantado, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien, las sí. Cámaras, don José. ¿Cómo? Las cámaras están un poquito temblando, ¿por qué será? Por el frío. Debe ser por el frío. Estimados amigos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a ver cómo podemos ir corrigiendo lo que estamos ahora compartiendo. Nos vemos en... Ahí estamos bien, ¿no? Ahí estamos, más o menos bien, sí. Bueno, bien siempre estamos, pero hoy de forma especial. Estimados amigos, gracias por su presencia y vamos a entrar hoy directamente con las noticias. El titular del cual hoy hacemos referencia, que es el previo, aunque se lo voy a poner una vez más, es muy fuerte lo que está pasando y se lo voy a comentar en un momentito, pero jamás hay pánico, y pánico de verdad. No me estoy refiriendo meramente como una opción de compartir algo, decir una frase que es llamativa. Es una realidad, porque el asunto es cuál es, que hay opciones alternativas que están estudiando Israel y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos están estudiando acciones alternativas. ¿Qué son esas acciones alternativas? Pues vamos a hablar de ellas en un momento. Le doy la palabra a don Isabel. Nos saluda rápidamente y vamos a entrar a las actualizaciones, porque como ustedes saben, hoy ya ha acabado Shabbat, o está la mayoría del mundo entero ha acabado en Shabbat, y ahora lo que se dice es Shavua Tov, que significa que entremos en una buena semana. Bueno, una buena semana para todos. Entramos con los saludos y después vamos a ver las actualizaciones y después el análisis. También tenemos a don Marcos y a doña Isabel, o sea que hoy es un día completo, y el tema, como ya le digo, hoy va a ser muy llamativo. Adelante, don Isabel. Pues Salom, queridísima retaguardia, y como dice don José, Shavua Tov. ¿Por qué? Porque empezamos una nueva semana. Muchísimas gracias, como siempre les digo y les recuerdo que estamos pues con muchísima alegría al ver a cada uno de ustedes. Verlos, bueno, en virtual, realmente lo que sentimos es su corazón. ¿Por qué? Porque en esos comentarios que usted escribe, tanto en vivo como en diferido, podemos conocerles. Y de verdad que se lo agradecemos, que podamos estar todos unidos en la misma misión. ¿Cuál es? Bendecir a Israel. Aquí bendecimos a Israel, llevamos el buen nombre de Israel y estamos atentos a cualquiera que sean las noticias. Muchísimas gracias ayer también por ese programa, que fue increíble, muy bueno, una buena entrevista, muy interesante, y que les prometemos que seguiremos informándonos acerca de lo que este señor, este presidente, don Esteban Ibarra, pues nos está llevando por esos problemas, esa situación que tuvimos en España, en Valencia, y esperemos que no sea algo que se quede en el olvido, no, evidentemente gracias al presidente del movimiento Sí, contra la intolerancia y el odio, que es nuestro queridísimo, que no le conocíamos, pero de verdad que fue un gusto conocerle, a don Esteban. Bueno, pues también recordarles que estamos cada día aquí, 3 veces al día, hoy no, evidentemente, ya lo saben ustedes, aquellos que nos conocen, pero ya seguimos adelante, ya empezamos nueva semana, y agradeciéndoles a nuestras queridas moderadoras y moderadores que, bueno, que siempre están ahí. Vamos a los titulares, a ver qué ha pasado en este día, cosas también, como no, que atañen muy de cerca al pueblo de Israel. Bueno, pues vamos a empezar poniéndole una imagen. Les voy a pasar a pantalla porque, bueno, ustedes saben, se lo recordamos, que estamos realizando cambios en el set. Lo que está usted viendo en la parte trasera de nosotros es la imagen habitual del set, pero es una imagen. Hemos querido, necesitamos varios días, estamos solamente casi acabando, pero todavía nos queda una parte técnica muy importante, la parte estética. En parte la hemos acabado, mañana nos quedará algunos datos, y lo más probable que es para el lunes, que además tenemos un anuncio para todos ustedes. Les recuerdo, tenemos a Josep Garbón, al rabino Josep Garbón, los tenemos aquí en directo, y eso será como a las 10 de la noche hora española, o 10 de
luego se lo pongo porque no estoy seguro ahora mismo del dato. Pero ¿Y será en directo? En directo, sí, siempre en directo. Aquí todos los programas que hacemos... Tratamos de hacer siempre es en directo. Ayer el programa fue también en directo. Eso genera, pues a veces sí es verdad que a veces pues las situaciones... en directo hay complicaciones que hay que resolver en el momento, los audios no siempre son los mejores, las imágenes no siempre son las mejores, pero hay que fijarse en el fondo de lo que se está compartiendo especialmente. Mire que nosotros queremos que todo salga lo mejor posible, pero ya hay datos y hay situaciones técnicas que, bueno, que depende de muchos factores. Dicho esto, vamos a empezar con este anuncio que tenemos aquí en pantalla y que permítame que se lo pase a presentar. Mire, estamos hablando de Inat Thangerberg. Si las conversaciones fracasan, fíjese el dato cuál es, porque esto es muy importante, ¿eh? Atención, lo que estamos compartiendo. Si las conversaciones fracasan, mi hijo y los otros 49 rehenes fracasarán. Esto es lo que se está compartiendo como última hora hace 19 minutos. Se lo compartimos ya en la pantalla y vamos a ir comentándole lo que ha pasado en los últimos momentos hasta que entremos en el tema de actualidad de hoy. Y son datos, le voy poniendo las imágenes también, permítame, mientras Isabel nos va compartiendo algunos titulares, vamos a ir cambiando de pantalla y vamos a ver lo que podemos ir comprendiendo. Adelante, doña Isabel. Pues sí, el titular dice que ha atrapado sospechoso de atropellar a un vehículo en una obra en construcción en el centro de Israel. Un hombre, dicen que presuntamente llevó a cabo el jueves un ataque con un coche en la intersección de Beit Din en el centro de Israel, hiriendo a 8 soldados de la FDI. Fue detenido hace poco en la cercana ciudad de Kfar Yonah, según informó la policía. Bueno, pues el segundo titular que tenemos referencia, también lo vamos a buscar ahí mismo en pantalla. Aquí lo tenemos y también le ponemos una imagen al respecto. Adelante, doña Isabel. Pues Estados Unidos dice que critica la liberación por parte de Francia del terrorista libanés condenado por matar a un diplomático israelí. Mire, Estados Unidos critica la liberación en una prisión francesa del terrorista libanés anti-israelí George Ibrahim Abdallah, quien pasó más de 40 años tras las rejas por el asesinato de 2 diplomáticos, uno de ellos norteamericano. O sea que asesinan a 2 personas, 20 años por cada persona, y después se va tranquilamente a su casa. Está mejorando, ¿eh? Está mejorando la justicia. Francia está mejorando. Francia está en unos niveles interesantísimos, bueno, pues de lo que está sucediendo. Dicho esto, le vamos a compartir el siguiente titular, que lo tenemos aquí, y permítame que también le haga referencia o haga cambio al siguiente. Hace 2 horas que se ha compartido este titular. Adelante, doña Isabel. Pues hay un grupo de familias rehenes que dicen que los conceptos de que Ben-Gvir y Smotrich pues no impusieron, pues han fracasado. Han fracasado. Mire, hay un grupo de familias de los rehenes que ustedes conocen, que han realizado diferentes conferencias de prensa frente a la sede del Ministerio de Defensa de Tel Aviv, en la cual, como ustedes pueden comprender ahora mismo, y lo hemos dicho muchas veces, nosotros apoyamos sin la menor duda y bendecimos al grupo de familias y rehenes que están sufriendo. Ya la frase se nos queda corta. Decir que están sufriendo lo indecible se queda corto. Están sufriendo mucho. Están manifestándose continuamente, especialmente la señora Thangerberg, espero que lo pronuncie bien. Su hijo se llama Matan, que se encuentra retenido como rehén en Gaza. Siempre está intentando, insisto en este dato, por todos los medios llamando la atención para que se libere a su hijo. Pero no digo pero en el sentido de que no pueda ser, no. Digo pero que la situación es muy compleja ahora mismo, y de hecho cuando entremos en el análisis le voy a decir algo que ya también lo hemos hablado durante mucho tiempo, pero que cada vez se acerca más. Sí, lo dejamos en pantalla, solamente estamos hablando, pero permítame pasar a otro titular que lo tengo aquí en pantalla. Sí que se lo voy a poner, que estoy teniendo dos pantallas de información, y esta es la siguiente que le paso ahora a informar. Doña Isabel, adelante. Un turista israelí afirma que un hombre sirio se arrancó parte de la oreja durante un altercado en una playa de Grecia. Uf, tremendo. Mire, un turista israelí
A un turista israelí. Eso es es que está mal el titular. Está mal titulado. Estaba leyéndolo A veces estaba, las traducciones. Estaba un poquito mal, digo, sí, a veces las traducciones son un poquito. Ten en cuenta que se están traduciendo muchas veces de los titulares del inglés o del hebreo. Sí, esto es al mejor. castellano. A un turista israelí se le arrancó parte de una oreja en una playa de Grecia. Un atacante griego, ¿será? O cualquier cosa puede ser. Mientras estaba de vacaciones, la policía Dios lo ha mío. arrestado a ese agresor y estaba hablando desde el hospital en Grecia, pues diciendo el tipo que lo atacó, como siempre saben ustedes lo que siempre dicen, ¿no? Palestina libre y otras palabras más que no puedo decir, y dijo: yo soy de Hamas. Yo creo que ya esto está más que claro. La imagen que le he puesto en pantalla es de la persona que... sí, estábamos comentando, o estaba leyendo, ¿no? O estaba también reflexionando yo misma, que decía que cómo es posible, si recordamos en la historia, en estos años anteriores, todo el mundo estaba en contra de todas estas... Me acuerdo el 11 de octubre, todo el mundo estaba en contra de Bin Laden. Todos los atentados, siempre todo el mundo estaba en contra de toda esta gente. ¿Y cómo es posible que se haya dado la vuelta de tal manera que ahora, en vez de apoyar a Israel, todo el mundo apoye a un grupo terrorista? Que en los años anteriores, digo, siempre el mundo se ha dado cuenta de que había grupos terroristas y había que ir en contra de ellos. Es que me sorprende toda esta situación, ¿no? Sí, es y increíble. Me aterroriza. Esa es otra. Ciertamente. Mire, esta es la situación que está pasando. Hemos hablado justamente en el programa de ayer del aumento del antisemitismo de una manera sorprendente, al punto de que se está haciendo comparaciones con lo que pasó previo a la Segunda Guerra Mundial. No es una cuestión de meter miedo, ni de llamar la atención, ni decir que es una situación catastrófica, que lo es, sino que por eso insistimos aquí mucho en el programa de que nuestra labor como retaguardia espiritual de las FDI es de vital importancia. No solo se trata de informar, que también estamos informando, pero la información tiene que servir de base para la petición, para el ruego, para el rezo, para la oración, etcétera, etcétera, porque mire, vivimos en un mundo totalmente a oscuras. Eso tampoco es que hemos descubierto nada nuevo, pero lo nuevo es que nosotros tenemos que irradiar esa luz, y esa, lo que se dice en hebreo, asvará, que significa explicar las cosas. Por tanto, sí, hay análisis que hacemos, todo el mundo hace seguramente sus propios análisis, pero insistimos en este dato. No se trata solo de saber, de conocer, de entender, de saber, estar al día de lo que está pasando, sino estamos al día de la manera que podemos presentarnos delante del Eterno y decir: interven, Padre amado, Señor mío, como le podamos expresar en nuestras diferentes sensibilidades religiosas. ¿Qué podemos hacer? Porque mire, se trata de buscar y de interactuar con la verdad. Le voy a poner un titular ahora que... ¿Está haciendo algo, Isabel? Sí, creo que estás mirando a otra cámara. Sí, puede ser, sí. Me parece a mí. Puede ser, pero la voz seguro que llega a todo el mundo. Puede ser que esté mirando a una cámara, a otra. Hasta que no tengamos el set totalmente organizado, muy probable que esté mirando a una cámara cuando estoy en otra y viceversa. Pero son las cosas de don José, como ustedes saben, ¿no? Don Isabel me está diciendo por debajo, la cámara. No, es que me parece también cuando es así, no es así. ¿sí? Estamos en esta cámara, pero yo estoy mirando a otra. Vale. Estoy acostumbrado a mirar esta cámara y ahora. Vale. Bueno, atención con este dato que le pongo ahora en pantalla. Mire, estamos hablando del señor Israel Katz, que es el ministro de Defensa. Está en la imagen en la parte central, y también están con el líder espiritual druso, se llama Jeque Mugafak Tarib, en la aldea de Julis. Esto es el 26 de julio, o sea, ya mismo. Es una imagen compartida por el Ministerio de Defensa de Israel. Y nos dice, el siguiente titular es que el señor Katz visita al líder druso israelí y le promete ayuda médica en la comunidad de Siria. El ministro de Defensa, Israel Katz, visita la casa del líder espiritual de la comunidad drusa en Israel, el jeque Mugafak Tarib, y promete ayudar a sus hermanos en Siria. Creo que ha sido el único país que ha propuesto esta ayuda, ¿no? Sí, porque mire que... Sí, todo el mundo preocupado por la ayuda de Gaza, y
Cuando en realidad no hemos visto, fíjate que estábamos viendo todo lo que ha sucedido en Siria, lo hemos visto, bueno, con pelos y señales, ¿no? La situación terrible, ¿no? Sí. Incluso están habiendo mensajes de cristianos pidiendo ayuda en Siria, pero nadie se levanta para ayudarles, por lo menos en la proporción que piden para Gaza, que hemos visto todos los, ya no cientos, yo creo que miles de material de ayuda, de alimentos, de camiones que están ahí preparados para Gaza. De eso vamos a hablar también. Es tremendo muy eso, bien, muy bien. Es tremendo. Es recordarlo porque ciertamente no se está hablando de Siria, de lo que está pasando. Nadie ha prestado atención ni ayuda a la población drusa. Eso es lo que está pasando. Excepto, evidentemente, Israel. Bueno, pues además tenemos otro titular, a ver, en pantalla es muy interesante. Le pongo otro titular que es de las Fuerzas de Defensa de Israel, que le pido a don Isabel que lo vaya compartiendo para que tengamos a lo menos un titular en forma directa de lo que está pasando. Estamos aquí, la Fuerza de Defensa. Es una noticia muy triste porque las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que un ataque con drones mató a un comandante de Hezbollah. No, de Hezbollah. Ay, perdón, me he equivocado. Es que lo he leído antes. A ver, nosotros tenemos que decir una cosa. Es triste lo que está pasando en una guerra. ¿Sabes qué pasa? Que me he fijado en los drones y digo, ya están tirando. Por eso sí lo discúlpeme. Esto no es nada triste. Muy fácil. Esto no es nada triste. Muy fácil confundirse. Ya le digo que muchas veces las traducciones que se están haciendo de los titulares no siempre suelen ser de los más acertados y a veces ciertamente que generan confusión. Por eso se lo decimos muchas veces, no solamente hay que leer un titular, porque a veces fácilmente uno puede ser conducido a una interpretación. De verdad que lo siento mucho, es que he leído otra cosa. Me pasa a mí, miro la cámara 1 y estoy en la 3 y... La Fuerza de Defensa de Israel afirman que un ataque con drones ha dado de baja a un comandante de Hezbollah en el sur del Líbano. Si esto me ven mis moderadoras, me bloquean como troll. Ya ve, por decir una cosa que no es. Mire, una cosa, Israel sigue interviniendo en el Líbano, sigue interviniendo en Siria, sigue interviniendo en Irán, sigue interviniendo en el Yemen, sigue interviniendo en Irak. Quiero decirle que Israel está rodeado de enemigos, no es nada nuevo, y todavía hay combates en el Líbano. Un comandante de Hezbollah ha sido dado de baja, hoy temprano ha sido, en un ataque con aviones no tripulados de Israel, en la ciudad que se llama Bin Heibel, en el sur del Líbano, así ha informado la Fuerza de Defensa de Israel. Y además, esta noticia también la conoce Isabel muy bien, porque estamos hablando de la flotilla que... Otra flotilla, que es otra, no es la misma, es otra. Isabel es otra flotilla. Así que la voy a poner en titular. Esta es de Israel. La va compartiendo mientras le voy compartiendo. Pues una flotilla de ayuda se acerca a la Franja de Gaza, dicen los organizadores. Mire, un barco que transporta activistas pro-palestinos y suministros de ayuda humanitaria se está acercando a la Franja de Gaza, según los organizadores. El barco, Andala, con 15 activistas, zarpó de Sicilia a principios de este mes, un mes de que Israel interceptara un barco diferente que había realizado un intento de alto perfil de romper el bloqueo marítimo en la Franja de Gaza. Y el barco se llama Andala, hemos dicho. Andala, ¿dónde va a ir? Bueno, está operado, como le estoy diciendo ahora mismo, está operado por la coalición de la Flotilla de la Libertad, que sigue dando vueltas, que llevó también a cabo, recuerdan anteriormente, ese barco que llama Magdalene, que iba esa joven que no sabe dónde está, que está perdida y que tan pronto está vendiendo café como te está hablando de no sé cuántas cosas. Bueno, pues otra vez, como están insistiendo mucho ahora con el tema de la liberación de los rehenes, liberación de los rehenes no, están hablando de intentar que se llegue a un alto el fuego. Lo de rehenes, eso no lo hablan. Bueno, pues ahora, para hacer más presión a Israel por todos los sitios, lo que están haciendo es intentando otra vez enviar un barco de esos de ayuda, en el cual suelen llevar 2 bocadillos, 3 latas de sardinas y una lata de refrescos, porque no cabe más. Bueno, pues ya no van por la zona de Egipto, porque en Egipto lo llevaron muy mal, ¿eh? Todos aquellos que querían pasar para ayudar, las personas allí en Egipto lo pasaron
pasaron mal. Muy mal. Bueno, pues le pongo otra imagen y con esto vamos a pasar después a la información del análisis. Pero permítame que le ponga esta imagen en pantalla y también el titular, que lo vamos a compartir en un momento, que dice de la siguiente manera. Funcionarios de Hamás, sorprendidos por la acusación de Trump de que no quiere una tregua, dicen que se está logrando avances. Esta es la información. Le voy a poner el titular directamente para que también lo podamos ver aquí en pantalla. Se lo dejo en letras grandes. Funcionarios, la palabra que a mí más me sorprende, no me dice que están los de Hamás sorprendidos. A mí lo que me sorprende es que se hable de funcionarios de Hamás. Sí, sí. Esa es la sorpresa, ¿no? Pero ¿por qué están sorprendidos los funcionarios de Hamás? Por la acusación del señor Trump de que dice de ellos que no quieren una tregua y dicen que se están logrando avances. Eso es lo que nos va a servir de introducción para el tema que vamos a tocar en un instante, el análisis. Y en este momento Isabel también va a salir a la sección de los moderadores. Y mire, si hay algo que en el canal todo es importante, ya lo saben, ustedes los primeros. Ya saben que en vivo, en diferido, ustedes son los preferidos, ¿no? Bien, todo es así. Pero la función que hacen los moderadores es de vital importancia. Doña Isabel es moderadora también, hace un trabajo increíble, en todos los sentidos. Pues lo que le pido, por favor, es que, se lo digo con todo cariño y respeto y amor y comprensión y paz y todo lo que se pueda decir de bueno. Comente lo que usted crea que debe comentar y hágalo, pero siempre le pido, por favor, una cosa: en ello bendiga a Israel. Este canal es para bendecir a Israel. Por eso algunas personas que entran pues se llevan un shock, ¿no? Un golpe emocional, porque no encuentran discusiones. Sabe usted que muchos canales pues tienen aprecio a la discusión, al conflicto, al debate, que no estoy en contra ni de ninguna de las cuestiones, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos marcar, y la estamos marcando, una diferencia, sobre todo, insisto, en el tema del chat, porque las moderadoras, los moderadores hacen un trabajo excepcional. Cuando una persona se pone un poquito, en fin, diciendo un poquito ahí de cositas llamativas, pues se les calla por un momentito y nada más, y después puede continuar. Si continúa, pues ya, si es un troll, como decimos aquí, pues ya hay bloqueo. Pero queremos que el canal sea de bendición, y gracias a usted el canal está siendo de bendición para muchas personas. Mire, se lo digo como una introducción al tema. Lo que estamos haciendo es un intento verdadero y fructífero de bendecir a muchas personas, y lo estamos logrando. Nos lo están diciendo, están escribiendo en los comentarios: gracias por el programa, gracias por lo que hacen, por lo que dicen. Pero es que ese gracias por lo que hacemos es lo que hacemos. No somos nosotros, ni don Isabel, ni un servidor. Es todos los que estamos en este canal, en el chat. Así que atentos, ponga usted sus comentarios, por favor, y hágalo con ese equilibrio. Demuéstrelo como siempre lo demuestra, y también, desde luego, insisto, en todo lo que usted pueda poner, por favor, empiece con una bendición de Israel. ¿Cómo estamos ahora? ¿En qué modo nos hemos puesto, don Isabel? En modo fe. En modo fe por la victoria de Israel. Así que de eso vamos a hablar. Mire, le voy a poner las ediciones diarias, que no son las del último día, sino de los días anteriores, por lo menos para que tengamos referencia a los que están llegando por primera vez al canal, que sepan los horarios que tenemos todos los días, aparte de los especiales. Así que le pongo las ediciones diarias en 54 segundos. Estamos con ustedes. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Activado el modo fe para la victoria de Israel. Pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Colegas de AFP en Gaza en pánico. ¿Quiénes son sus colegas? Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 en Israel. Decreto imperial sobre UNESCO y Gaza. UNESCO en pánico. Sí, en pánico. Hay mucho pánico en el mundo entero por muchas situaciones, y donde más hoy, ahora mismo, es en Gaza.
¿Por qué? Bueno, vamos a entrar, les voy a comentar por qué. Porque hay una última actualización, hace un momentito, creo que es un hombre murió en un incendio en la terminal de autobuses de Bat Yam. Un hombre fue encontrado muerto dentro de un autobús que se incendió esta tarde, parte de un incendio más grande que estalló en una terminal de autobuses de la ciudad por razones que de momento se desconocen. Esta es la última información. En cuanto tengamos más al respecto, se lo compartimos con todos ustedes. Vamos a hablar del titular que va a ser el análisis. Mire, la imagen es llamativa, lo comprendo y lo reconozco, porque es una imagen que hemos creado para que llame la atención, como no puede ser de otra manera. Pero tiene una razón de ser. No es solamente una imagen que pretenda llamar la atención, que insisto, lo hace, pero lo que pretendemos es que esta imagen nos haga reflexionar. ¿Y cuál es el punto en concreto, la llamada de atención? Bueno, el tema es pánico en Hamas, el titular, opciones alternativas de Israel y Estados Unidos, USA, en Gaza, hoy 26 de julio 2025, en el día 659 de este ciclo de la victoria, en esta sección que hoy hemos llamado Shavua Tov. Seguimos con nuestro rezo, petición y oración. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Dicho esto, mire, un dato que lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos repetido, hace tiempo que no lo estábamos diciendo, pero además le voy a poner el titular porque me parece que es importante para poder reflexionar sobre lo que vamos a decir. Permítame que se lo ponga también a usted en pantalla. Tengo aquí, me parece, ¿dónde lo tengo? Creo que está en este lado. Vamos a ver, porque tengo varios titulares que quería compartir con ustedes. Aquí lo tengo, ahí está. Se lo paso enseguida, ¿eh? Atención, este es el titular. El señor Netanyahu, esto lo ha dicho hace un par de días, ¿eh? Un par de días no, ayer. Y además ayer me quedé con la nota, cuando leí este titular, ya me hizo volver a entender algo. Algo de lo que estamos diciendo durante muchas veces que lo hemos repetido, y no me tome por... Sí, que sé que soy repetitivo, ya me dicen algunas veces, sobre todo mi señora. Y mis hijos, sí, soy repetitivo, claro que sí. También creo que la base de la didáctica es la repetición. No está de moda repetir, no está de moda ni mucho menos, y hoy día se trata de el menos trabajo posible y después querer el máximo de resultados, y eso yo le digo que no funciona. Atención, el dato es, el señor Netanyahu, día de ayer, Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Esta es la información que se publicó ayer alrededor de más o menos las 4 de la tarde, hora de Israel. Esta es la información. ¿Qué es lo que esto qué significa y cómo lo estamos relacionando pues con el día de hoy? Bueno, permítame decirle lo siguiente. El primer ministro, señor Netanyahu, estoy aquí en esta cámara, sí. Otra vez estaba mirando a otra cámara. Gracias. El primer ministro, señor Netanyahu, ha dicho que Estados Unidos e Israel y Estados Unidos están sopesando, pensando, analizando, dándole vueltas al asunto, palabras muy coloquiales, formas de tácticas de asegurar la liberación de los rehenes en Gaza que no dependan de un acuerdo negociado con Hamas. Mire, este dato que para algunos puede ser meramente especulativo, meramente una definición de intenciones. Algunos dicen, bueno, eso es una forma de hablar que tiene el señor Netanyahu y el señor Donald Trump, que no va más. Mire, esto forma parte de lo que ya venimos diciendo en este canal durante más de un año. Sí, más de un año. ¿Qué es lo que llevamos diciendo más de un año en el canal? Que lo tengo que recordar, porque cada vez se manifiesta más y se pone más en evidencia, es más evidente, estaría mejor dicho, lo que va a suceder en Gaza. Observe la definición de este anuncio
de Donald Trump y del señor Netanyahu, que por otro lado, anda que no hay buenas gentes, amigos míos también, que están hablando de una choque frontal entre Donald Trump y el señor Netanyahu. Bueno, eso ya está ahí. Pero fíjese usted aquí lo que está pasando. Aquí no hay choque frontal entre ambos líderes, sino una decisión muy sopesada, muy pensada, e insisto, no de ahora. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que están diciendo es que están pensando en cómo aseguramos la liberación de los rehenes sin que eso dependa de un acuerdo negociado con Hamás. Primer dato, recuérdelo por favor. Primer dato, hemos dicho, ha insistido el señor Netanyahu cientos de veces, miles de veces, para no ser exagerados, de que las negociaciones son por fuego de lo alto y no por alto el fuego, o sea, en combate, por la fuerza, en otras palabras más claras. Negociaciones, por la fuerza va a haber liberación de rehenes. Eso es lo que se está diciendo todo el tiempo. Señor Netanyahu, esa es su postura. También la postura de los líderes de los diferentes grupos que están en coalición con el primer ministro en Israel. Están diciendo que no va a ser por llegar a un acuerdo negociado con Hamás. Están diciendo que va a ser por la fuerza. Bien, dicho esto, que es un concepto fácil de entender y que se ha repetido numerosas veces, aunque muchos dentro de Israel están negando esa posibilidad. No solo me refiero a la oposición al gobierno del señor Netanyahu, sino buena parte de la sociedad o una parte de la sociedad están diciendo que eso es imposible, que no se puede llegar a la liberación de los rehenes sin llegar a un acuerdo con Hamás. Eso es lo que dicen. Lo que dice el señor Netanyahu, su postura es, e insisto, de la coalición de partidos que le apoyan, es que se puede llegar a la liberación de rehenes sin llegar a un acuerdo negociado. ¿Y cómo? Por la fuerza. Hasta aquí, dos posturas enfrentadas, pero muy claras. Por tanto, esos son los dos grandes conceptos que se tienen hoy en día para enfrentarse a la situación que tenemos. Dicho esto, lo que llevamos diciendo, lo voy a repetir otra vez, hace muchos años, no pueden ser muchos, desde que empezó la guerra, poco más, es que Estados Unidos iba a intervenir en Gaza poniendo pie en tierra, así lo decimos nosotros. Mire usted lo que está diciendo hoy en día, y es un anuncio muy importante, que choca frontalmente con lo que muchos están diciendo. Sí, tenemos una postura, en ese sentido es conflictiva, pero conflictiva por lo que pensamos, no porque nosotros seamos conflictivos, ni mucho menos. Somos pacíficos, no, pacifistas no, pacíficos. Pero lo que estamos diciendo, y le hemos dicho, insisto, repetidas ocasiones, es que en algún momento el ejército norteamericano iba a entrar en Gaza. ¿Lo recuerdan ustedes? Voy a mirar un momentito el chat y me dicen si lo han escuchado de mi boca o me lo estoy inventando o nunca lo he dicho o qué les parece. Le pido por favor que, si son tan amables, me recuerden, tanto a un servidor como a nuestra audiencia en el canal, en el chat, si es que hemos mantenido esta posición que de momento, alguien dirá, bueno, pues de momento no ha pasado. Pues claro que de momento no ha pasado, pero tampoco es cierto de momento no ha pasado. ¿Por qué? Porque ya hay soldados norteamericanos en Gaza. Creo que esto me parece que es también de dominio público. ¿Cómo? ¿En qué formato? El formato de los soldados norteamericanos en Gaza está como empresas de seguridad. Que como no puede ser de otra manera, pues son empresas de seguridad con soldados preparados para enfrentarse. O sea, no son, y con todo respeto, por favor, con todo respeto, no son solamente, y solamente digo así entrecomillado, guardias de seguridad como se puede ver en los diferentes lugares, en almacenes, en lugares públicos, en tiendas, etcétera. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando en un caso
en un conflicto de guerra y de guerra de proporciones increíbles. Por tanto, las empresas de seguridad que están en Gaza, norteamericanas, que están colaborando también con la distribución de alimentos, servicios de seguridad, eso indica, no es que indique, eso es que ya el ejército norteamericano en el formato de empresas de seguridad está en Gaza. Pero ahora, lo que está diciendo el señor Netanyahu y lo que está diciendo el señor Donald Trump es que ahora están pensando lo que ya han pensado. Tampoco es que ahora de repente se han puesto a pensar una cosa y bueno, ahora vamos a decirlo, ya lo hemos pensado, lo decimos. No, esto ya viene de mucho tiempo. Por eso les estamos intentando compartir nuestra línea de pensamiento del canal para que entendamos cosas como estas, que son análisis que hemos hecho. ¿Cuál es el análisis? Que las fuerzas norteamericanas, juntamente con las fuerzas de defensa de Israel, van a estar sí o sí, que ya están, pero de otra manera, en Gaza. Y esta frase la vuelvo a poner en pantalla, se la voy a poner en pantalla para que usted también la pueda ver junto con un servidor, el titular, se lo pongo en pantalla una vez más. Esta frase que ha dicho el señor Netanyahu es de vital importancia y ha pasado desapercibida bajo el punto de vista de un servidor, nada más. Porque, insisto en este dato, cuando se publicó ayer, pues fue un titular como otros pudieran haber salido, pero no he escuchado a nadie profundizar en este dato. Netanyahu ha dicho que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas. La palabra clave es opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Esto es el dato más importante que debemos de entender y lo que significa. Opciones alternativas. Esto significa que no se va a tratar, y de hecho, otro titular enseguida se lo voy a poner, ha dicho el señor Donald Trump que sabe que jamás no quiere llegar a un acuerdo. Esto lo ha dicho hace un momento, publicado, no quiero decir que hace un momento, y permítame que voy a intentar también encontrar la referencia a este dato. Creo que lo tengo aquí, también en pantalla. Sí. Bueno, son dos cosas que le voy a comentar ahora mismo. También este titular es fuerte, se lo digo de una manera... Es muy fuerte este titular. El señor Trump aparentemente aceptando el impasse de las conversaciones. Dice que Israel tendrá que deshacerse de Hamás. También es un dato publicado en el día de ayer, más o menos a última hora de la noche, casi las 10 de la noche del día de ayer. El señor Trump, que dicen que está aparentemente acepta que hay un impasse en las conversaciones, que están paralizadas, y dice que Israel, por tanto, lo que está mencionando es que tendrá que deshacerse de Hamás. Esa es la expresión que ha empleado, y digo literalmente. Mire, el enviado especial para Oriente Medio, el señor Steve Witkoff, que todos ustedes ya lo conocemos todos, acertó cuando declaró que Hamás es el obstáculo para un acuerdo de liberación de rehenes. El obstáculo es Hamás, no es otro. Por eso es incomprensible las posturas de medio mundo y parte del otro. Léase el ejemplo de Francia. Es incomprensible que el señor Macron o el primer ministro de Inglaterra o el presidente en España o la ONU y todos los que van detrás de la cuerda de la ONU, estén acusando y presionando a Israel para que acepte lo que no se puede aceptar. O sea, Israel no puede aceptar las condiciones, no digo que pide, digo que le exige Hamás. Hamás está exigiendo que Israel salga de Gaza, que deje
a los rehenes. Y una vez que salga de Gaza y deje a los rehenes siguiendo en las manos de Hamás, que después empezaremos a hablar. Eso es lo que está diciendo Hamás. Hay que ser muy ignorante de la situación, y perdónenme por esa expresión, para no entender lo que está pasando. Y me sorprende que líderes del mundo, insisto, como el señor Macron, la ONU, no quiero decir nada de los líderes árabes. No quiero mencionarlo siquiera, porque ya sé que la posición es la de siempre. La cara de las dos monedas. Por un lado una cara y por el otro lado otra. Siempre. Siempre. Por eso está escrito, y se lo tengo que repetir miles de veces, está escrito: cuando tu enemigo te hable amigablemente, amistosamente, cariñosamente, no le creas. Eso está escrito en los Proverbios. No es una ilustración, ni es una definición de intenciones, ni es un análisis. Está escrito: no creas a tu enemigo cuando te hable amigablemente. Y ahora le están hablando los enemigos de él amigablemente. Los pactos de Abraham son pactos de amistad falsa. Ya sé que esto también es complicado aceptarlo y entenderlo, y a veces no sabemos por qué pasan ciertas cosas y estamos diciendo una idea, pero a lo mejor no sabemos lo que está pasando detrás. Esa es otra cuestión. Dicho esto, ¿cómo es posible que medio mundo y parte del otro, insisto, le estén presionando a Israel para que acepte un acuerdo con Hamás que es imposible? El obstáculo es Hamás. Lo ha dicho el señor Steve Witkoff. Es el obstáculo para llegar a un acuerdo, al que sea, de lo que sea, de mínimos, en la liberación de los rehenes. Junto con sus aliados norteamericanos, estamos hablando del señor Witkoff y el señor Netanyahu, estamos considerando alternativas para traer a nuestros rehenes a casa. Atención con este dato que fue compartido ayer, que se está hablando hoy y para lo que pueda pasar mañana. Yo se lo digo como siempre. No se lo digo porque tenga información especial que nadie tiene, ni mucho menos. Toda la información que un servidor o que este canal puede tener es información que puede estar disponible para aquellos que la buscan, que la interpretan correctamente, que la entienden y que la comparten de esa manera, porque la misma información puede ser entendida de otras formas. Y así es como se explican por muchas personas. En fin, eso no me parece a mí ningún problema en cuanto a que cada uno ve la feria como le va. Son palabras coloquiales. O sea, cada uno cuenta los análisis que hace como los entiende. Bueno, pues lo que estamos aquí diciendo, dilucidando, es muy importante, es que la opción, es lo que estamos diciendo, para que quede claro. Si hay una pregunta, alguien me dice: oiga, pero realmente ¿cuál es lo que se está sopesando, tanto Estados Unidos como Israel, está sopesando alguna manera o una forma de asegurar la liberación de los rehenes que no dependa de un acuerdo de Hamás? ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo que se está pensando para ello? Ya hemos dicho que es con fuego de lo alto, o sea, por la fuerza. Pero el pero aquí es muy importante, de máxima importancia. El pero es que no lo va a hacer solo Israel. Lo va a hacer con el ejército norteamericano. Claro, eso ya sé que a algunos le va a empezar a dar vueltas la cabeza como a la niña del exorcista. Se van a volver locos. Pero esto es lo que va a pasar. ¿Por qué lo digo yo? No, porque lo digo yo no. Faltaría más. Faltaría más. Si fuera por lo que yo dijera, ya habíamos cambiado el mundo, ¿verdad? No es por lo que dice un servidor. Es por la realidad y porque el análisis que hacemos encaja con lo que está pasando. Que, insisto, este dato no es nuevo para nosotros. No es que de repente hemos dicho: uy, hemos descubierto ahora Roma. Resulta que dice Estados Unidos que está sopesando alternativas para traer a los rehenes a casa sin que tenga que intervenir los terroristas de Hamás. ¿Y cómo lo van a hacer? Como si de repente descubriéramos algo nuevo. No, esto no es nuevo. Pero cada vez es más real y más fijo y más claro que Estados Unidos va a intervenir con su ejército en Gaza. Ese es el titular. Si le hubiera puesto el titular así, de esta manera, si lo hubiera puesto,
Pero escuche lo que le voy a decir ahora, ¿eh? Atiéndame lo que le voy a decir. Si hubiera puesto este titular, hubiéramos tenido 12.000 millones de visitas. Perdóneme que lo diga de esa manera exagerada, porque llama la atención. Ahora le voy a decir una cosa. A partir de esta hora, son ahora las 19:29 de la noche en España, las 20:29 en Israel. A partir de esta hora vamos a empezar a escuchar esto más a menudo. Nos dice alguien aquí, Ivonne Gadea, que no está de acuerdo con la frase de buscar alternativas, ya que Israel no ha sido quien atacó. Por lo tanto, esa frase es como una forma de estar bajando, humillándose ante Hamás, y esto no puede ser. No es así. Lo digo muy bien en el comentario, doña Ivonne. No es rebajarse. Lo que está diciendo que la forma alternativa no va a ser la de llegar a un acuerdo con Hamás, sino por la fuerza. Es todo lo contrario. Muy bien su definición en cuanto así lo ha entendido y perfecto, no hay ningún inconveniente, es una forma de entenderlo. Pero le trato de explicar con todo cariño y respeto por su comentario que lo que está diciendo Israel es justamente lo contrario, que no va a ser por llegar a un acuerdo. Esa forma alternativa es por la fuerza, pero es más, esa forma alternativa es por la fuerza en común entre Estados Unidos e Israel. Alguien dirá, oiga, pero esto no puede ser, porque, oiga, ¿qué es lo que ha pasado en Irán? ¿Alguien me puede contar con conocimiento de causa? Alguien que sabe tanto de estas cosas, los que saben más, los que saben mucho de todo o de algo, que me pueden explicar cómo es posible que Estados Unidos e Israel y Estados Unidos haya intervenido en ni más ni menos que en Irán, ni más ni menos, y no van a intervenir en Gaza. Yo le voy a decir lo que va a ser Gaza. Eso estoy diciendo ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Gaza va a ser una de las bases más grandes norteamericanas de la zona de Oriente Medio. Eso va a ser Gaza, entre otras cosas. Jamás se va a acabar de Gaza. Jamás no va a existir en Gaza. Porque no solamente porque lo diga Israel, que lo está diciendo, es que están en esa forma alternativa que han buscado Estados Unidos e Israel, es la de imponerse por la fuerza, porque jamás no quiere liberar a los rehenes. Cuando alguien entiende esto, y ya sé que esto es muy duro, sobre todo para las familias. Dígame usted que están pensando las familias cuando yo estoy diciendo que jamás no quiere llegar a liberar a los rehenes, pero es que es lo que no quiere. Que más quisiera yo que decir, oiga, pues sí, no se preocupen, que jamás, que es buena gente, los va a liberar y no se va a ver ningún problema. Ni aunque ahora mismo. Tal vez Israel debería hacer una cosa. Opinión, análisis, opinión. Repito, opinión, análisis, nadie se confunda. Tal vez debería hacer una cosa, decirle, ¿queréis realmente liberar a los rehenes? Se acaba la guerra, venga, soltarlos todos, los que han asesinado, que tienen los cuerpos retenidos y los que están libres, y vamos a negociar. No, dicen, vamos a negociar y no liberamos a los rehenes. Eso es lo que están diciendo. Bueno, pues lo que trato de compartirles en este análisis que estamos haciendo ahora mismo es que, sin la menor duda, bajo nuestra perspectiva, lo que podemos ver en muy poco tiempo, no voy a dar fechas, no digo mañana, esta noche pasa, no digo nada de eso, pero digo que en muy poco tiempo es la intervención del ejército norteamericano en Gaza. De repente, le voy a decir lo que ha dicho el señor Netanyahu, porque él lo ha dicho de esta manera. Yo solamente estoy analizando lo que él dice, pero lo que yo analice es un análisis personal o un análisis de este chat o de este canal. Bueno, se queda ahí. Usted lo puede reflexionar, le puede parecer bien o no parecer bien, le gusta o no le gusta, pero se queda en un análisis. Pero ha dicho el señor Donald Trump. Perdóneme, señor Netanyahu. Señor Netanyahu, atención. El enviado especial del intermedio ya ha dicho que ha declarado que jamás es el obstáculo. Bien. Y ha dicho además que
la alternativa para traer a nuestros rehenes a casa, es poner fin al régimen terrorista de Hamás. Datos precisos y claros. Y además asegurar una paz duradera para Israel y para nuestra región. Y además ha dicho esto, por eso le digo importante dato, porque no ha dicho lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo no lo ha dicho el señor Netanyahu. Nadie no, es que don José dice que ha dicho. No, el señor Netanyahu no ha dicho lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es análisis de sus palabras, porque él ha dicho literalmente lo siguiente. Esto sí lo ha dicho literalmente. Ha dicho, el señor Netanyahu, no ofreceré detalles sobre lo que podría implicar estas opciones alternativas. Nos ha dicho que hay opciones alternativas, pero ha dicho que no va a ofrecer detalles. Por tanto, yo hago un análisis de esa frase, pero no me ha dicho el señor Netanyahu, oiga, don José, mire, que voy a hacer esto, ni mucho menos. Pero esa frase, opciones alternativas, hay que pensarla muy bien. Hay que saber lo que significa. No solamente es saber que sabemos el idioma español, porque hablamos español, ¿no? El castellano. Se trata de saber el valor que tienen las palabras y lo que implican. Y a veces pues se dice una frase y se queda ahí, no se entiende. Las conversaciones dice que se han topado con un importante obstáculo ayer. Después de que Hamás presentara una respuesta a la última propuesta, a la antepenúltima, de alto el fuego, e Israel retiró a su equipo sobre el tema de los rehenes. No hay manera de que Israel pueda aceptar que Israel se vaya, que las Efedi se vayan de Gaza, que se queden los rehenes allí y que durante 60 días, una vez por semana, suelten a algunos y después, si llegado los 2 meses de ir soltando algunos rehenes, se supone que unos 10 o 12 personas, aparte de los cuerpos de los que han asesinado, entonces que después otra vez se volvería a hablar y que si no se llega a ningún acuerdo, no se podría otra vez llegar a enfrentamientos con Hamás. Pero oiga, ¿pero quién le cabe en la cabeza eso? ¿Pero a quién le cabe? Ya sé que las familias sufren lo indecible, pero las familias de los rehenes y las familias de los soldados que están en Gaza, que están dando su vida. Por eso aquí es muy importante el concepto retaguardia espiritual de las FDI. Muy importante. Por tanto, Israel sigue interesada en un acuerdo. Sigue. Y muchos observadores entienden que las declaraciones públicas son parte de una campaña de presión para obligar a Hamás a aceptar un acuerdo. Muy bien. Pero yo le digo otra cosa. Esto no solamente es una campaña de presión. Lo que sí le digo, la están haciendo en el mundo entero diciendo ¿qué es lo último que usted ha escuchado estos días? Lo último que ha escuchado usted, ¿qué ha sido? Estado palestino. ¿Quién? Francia, Inglaterra, Europa, la ONU, los árabes, los marcianos, los checoslovacos. Perdóneme por lo digo así para todo el mundo. Es una campaña de presión. Hambruna en Gaza, que hay no comida, que tal. Campaña de presión porque hay más de miles de toneladas, no sé si miles, toneladas y toneladas de alimentos que la ONU no quiere repartir y porque Hamás dice que tiene que repartirlo la ONU para que ellos no ataquen a los convoys. Campaña de presión para que Israel acepte este acuerdo. ¿Lo entendemos ahora? Esto es analizar, Esto es analizar. Saber que están haciendo una cosa para presionar a Israel, para que haga un acuerdo, para que se vaya de Gaza, para que deje a los rehenes y para que se acabe la guerra y para que Hamás siga en Gaza. Este es el análisis. Pero anoche el señor Witkoff anunció que Estados Unidos estaba llamando de nuevo a sus negociadores de las conversaciones sobre los rehenes en Doha y que buscará, como no hay manera, opciones alternativas. Por eso digo, después de que la última respuesta de Hamás muestre, esto lo ha dicho el señor Witkoff, que es el que está encargado del tema, literalmente, atención, muestre claramente una falta de deseo de alcanzar un alto el fuego en Gaza con la implicación de liberación de rehenes. Por tanto, resumiendo, concluyendo, terminando el análisis, ¿qué significa opciones alternativas?
bajo nuestro punto de vista, nuestro análisis es que el ejército norteamericano, juntamente con las fuerzas de defensa de Israel, intervendrán en muy poco tiempo en Gaza. Ahora vaya y lo cuenta, si es tan amable, y lo digo sinceramente. Cuéntelo, por favor. Cuéntelo para que se den cuenta de lo que está pasando y que lo que decimos aquí, pudiendo confundirnos, vamos, de frente, es lo que hacemos el análisis. Y lo que pedimos con este análisis es que usted y yo bendigamos al pueblo de Israel. Ese es nuestro análisis. Con lo que está pasando, que bendigamos al pueblo de Israel, que bendigamos a las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Le paso con don Marcos. Escúchele. Don Marcos ayer me mandó la información, como hacemos todos los días. Pero como ayer tuvimos una entrevista más larga de lo normal, que no pensábamos que iba a ser, ya le había dicho a don Marcos, tal vez no nos da tiempo a poner en el programa el análisis de hoy, o sea, la información que nos manda. Si no es hoy, pues sabe usted que lo ponemos mañana, sin ningún problema. Claro que sí, don José, sin ningún problema. Y esto es lo que ha pasado. Por eso, cuando usted le escuche, lo primero que va a decir es la fecha de ayer, porque fue cuando lo compartió, pero no lo pudimos poner anoche y lo ponemos ahora. Escúchele, porque también es de máxima importancia para entender el concepto que estamos diciendo. Don Marcos, adelante. Saludos, amigos. Hoy es 25 de julio. Les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Una bofetada a las víctimas del 7 de octubre. Estados Unidos rechaza el reconocimiento francés del Estado palestino. El doble juego de la diplomacia francesa. Estas son las dos noticias que vamos a hablar hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió la primera respuesta de la administración Trump al anuncio del presidente francés Emmanuel Macron de que Francia reconocerá un Estado palestino, diciendo durante la noche del viernes que Estados Unidos rechaza enérgicamente la medida. Esta decisión imprudente solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz, escribió Rubio en X. Es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre. En contraste, el primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su apoyo a la declaración de Macron. Canadá trabajará intensamente en todos los foros para promover ese fin, incluyendo la participación del ministro de Asuntos Exteriores en la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la resolución de dos estados que se celebrará en Nueva York la próxima semana. Esto es lo que publicó en X. Carney también criticó el papel del gobierno israelí en Gaza, escribiendo: Canadá condena la incapacidad del gobierno israelí para prevenir el rápido deterioro del desastre humanitario en Gaza. Como podrán comprobar, aquí todo se habla y todo se culpa al Estado de Israel. Aquí jamás no tiene nada que ver. El control israelí sobre la distribución de la ayuda debe ser reemplazado por una prestación integral de asistencia humanitaria liderada por organizaciones internacionales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también emitió un comunicado en el que afirmaba: la situación en Gaza ha superado los peores temores del mundo. La postura del gobierno australiano es clara: cada vida inocente importa. Destacó el prolongado apoyo bipartidista de Australia a la solución de dos estados y al reconocimiento del Estado palestino. Gaza se encuentra sumida en una catástrofe humanitaria, añadió. La negación de ayuda por parte de Israel y la matanza de civiles, incluidos niños que buscan acceso a agua y alimentos, no puede defenderse ni ignorarse. Exigimos a Israel que cumpla de inmediato con sus obligaciones
en virtud del derecho internacional. Y ahora yo me pregunto, ¿y Hamás no tiene que cumplir de inmediato con las obligaciones en virtud del derecho internacional de liberar a los rehenes? ¿Es que eso no cuenta? Cualquier propuesta de desplazamiento forzado permanente de la población palestina debe abandonarse. El jueves por la noche, Macron hizo un anuncio histórico diciendo que reconocerá formalmente un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, he decidido que Francia reconocerá al Estado de Palestina, escribió Macron en X e Instagram, compartiendo una carta que envió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, celebró el reconocimiento. La necesidad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y brindar ayuda a la población civil. La paz es posible, declaró Macron, y exigió un alto el fuego inmediato que incluya la liberación de todos los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza. También enfatizó la necesidad de desarmar a Hamás, restablecer la seguridad en Gaza y reconstruir el territorio. En última instancia, es esencial establecer un Estado palestino para garantizar su existencia y permitirle, mediante su desarme y el pleno reconocimiento de Israel, contribuir a la seguridad en Oriente Medio, declaró Macron. Macron insistió en que no hay alternativa y agregó que su declaración refleja la voluntad del pueblo francés que quiere la paz en Oriente Medio. Nuestro papel como franceses, junto con los israelíes, los palestinos y nuestros socios europeos e internacionales, es demostrar que la paz es posible. Mire, señor Macron, eso no se lo tiene que decir a Israel, eso se lo tiene que decir a los países árabes, a la autoridad palestina y a Hamás, pero no a Israel. Israel es el primero que lucha por la paz. Y ahora les quiero comentar, en un resumen de un artículo de Israel Hayom, el doble juego de la diplomacia francesa. Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, el ambiente europeo ha sido claramente anti-israelí. Los países de la Unión Europea y Francia en particular acusan a Israel de violar el acuerdo de cooperación firmado entre ambas partes y condenan a las FDI por vulnerar el derecho internacional en los territorios palestinos. Esta acusación sesgada se basa principalmente en informes sesgados de Hamás y ONG pro-palestinos. Peor aún, las condenas anti-israelíes y las amenazas de sanciones no tienen en cuenta las violaciones de derechos humanos cometidas por Hamás ni las dificultades que enfrenta un Estado democrático al luchar sobre el terreno contra una organización terrorista que mantiene rehenes en condiciones inhumanas y utiliza a su propia población como escudos humanos. Por supuesto, Israel niega categóricamente haber atacado deliberadamente a civiles o edificios religiosos. Investiga cada incidente y admite que a veces se cometen errores. Esto es una guerra, señores. Como el tiroteo contra la Iglesia Católica en Gaza. A pesar de las admisiones y disculpas, la Unión Europea persiste firma y considera seriamente la suspensión total del acuerdo sobre la restricción de relaciones comerciales, incluyendo sanciones contra ministros israelíes, la imposición de un embargo de armas y la suspensión de las exenciones de visado. Estas son las medidas insensatas y sin precedentes
contra un Estado amigo y aliado que lucha solo contra el terrorismo islamista y en realidad le hace el trabajo sucio a Francia. En estos días estará una reunión en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con el ministro Exteriores israelí Gideon Sa'ar. La Unión Europea ha decidido por el momento no adoptar medidas punitivas contra Israel como exige Irlanda y España, ya que están en marcha negaciones positivas o negociaciones positivas. En cuanto a la cuestión palestina, observamos que la postura del gobierno francés se ha vuelto mucho más hostil hacia Israel. El presidente Macron condena en cada oportunidad que tiene una guerra injustificable en Gaza y da la impresión de haber borrado el recuerdo de la masacre del 7 de octubre del 2023. Boicotea la participación de empresas israelíes en el Salón Aeronáutico de París y luego guarda silencio sobre la liberación de Georges Ibrahim Abdallah, un conocido terrorista que planeó numerosos atentados en Francia, incluido el asesinato del diplomático israelí Jacob Ber-Simantov. En cuanto al jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, no le preocupa la masacre de los drusos en Siria, pero exige un tono golista. El fin de toda forma de apoyo financiero directo e indirecto a la colonización israelí. Un mensaje perpetuo y sin sentido que no ha cambiado desde la guerra de Argelia. Comentarios realizados en un momento en que Francia se ve amenazada por el terrorismo islamista y también por Rusia, y ha decidido duplicar su presupuesto militar. Así pues, para fortalecer el poder militar de Francia, volver a ser un importante traficante de armas, mejorar la balanza comercial y reducir el enorme déficit, Macron se alinea sin escrúpulos con el bando árabe musulmán. Para gran consternación del Estado judío, es Jack Lang, presidente del Instituto del Mundo Árabe, su mentor. Durante más de 2 décadas, ex ministro de Cultura, de padre judío, ha expresado su simpatía por la lengua árabe, calificándola de un tesoro de Francia. Estos días llama a los franceses a unirse y luchar contra los bombardeos en Gaza y las intenciones del gobierno israelí de diezmar al pueblo palestino. El comportamiento deshonroso del presidente Macron quedó expuesto a plena luz el día durante el último desfile del 14 de julio, día de la toma de la Bastilla. Prefirió estar junto al presidente de Indonesia y sus tropas antes que ofrecer una gran cena de honor del jeque de Kuwait, por no mencionar los abrazos, saludos en cada reunión con un líder árabe como el sirio al-Juliani o el presidente del Paris Saint-Germain, el qatari Nasser al-Khelafi. En la misma línea, Macron también está decidido a reconocer el Estado de Palestina, aunque no haya logrado un resultado concreto. Tras la fuerte presión del Reino Unido y Alemania, y sobre todo Estados Unidos, adopta repentinamente un perfil bajo el ofrecer a su ministro de Asuntos Exteriores, Barrot, el privilegio de presidir una reunión internacional sobre la cuestión palestina prevista en Nueva York el 28 de julio de 2025. La obsesión de Emmanuel Macron por ejercer el árbitro en nuestra región a toda costa es inaceptable. Exacerba la frustración de la mayoría de los israelíes y como resultado las iniciativas francesas son automáticamente ignoradas
y rechazada. Tras los sucesivos fracasos de la diplomacia francesa en nuestra región y el dominio de Estados Unidos en los asuntos de Oriente Medio, desea el presidente Macron fortalecer la amistad entre nuestros dos pueblos y adoptar una política nueva, creativa, eficaz y más equilibrada. Esperamos sinceramente que, aunque no creemos realmente en ningún cambio genuino, vivimos en Oriente Medio y rechazamos la retórica ambigua y arrogante y moralista. Rechazamos con desprecio las amenazas y sanciones injustificadas contra nosotros, contra el Estado de Israel. En fin, quería ofrecerles hoy este resumen para que vean dónde se sitúa Francia hoy en día y el doble rasero del gobierno de Emmanuel Macron. En fin, nada más por el día de hoy. Hoy es viernes. Les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Ya estamos acabando ahora ya Shabbat, así que ahora decimos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Don Isabel, solamente le queremos poner un último titular que estamos compartiendo en pantalla, se lo ponemos en este instante, y es: mientras las conversaciones se estancan, Hamás dice que está actuando para evitar posibles operaciones militares para el rescate de los rehenes. Este es el último titular de hace un momento. Con esto nos da para reflexión y sin la menor duda que nos va a dar para reflexionar para el día de mañana, porque la información va a ir creciendo en las próximas horas. Don Isabel, por favor, adelante. Bueno, Salom amigos, y como no, Shavuot Tov. Tenemos una semana por delante para bendecir a Israel y también comenzamos un mes, el mes de agosto, que mire, que para el pueblo de Israel es un mes un poquito complicado, por eso necesitamos tener el modo de fe activo. Y mire lo que está sucediendo, todos los análisis, yo creo que si recuerdan ustedes bien, todos los análisis que ha hecho nuestro querido don José han sido certeros, por lo tanto tenemos que estar pendientes de todo esto, y yo creo que también toda esta presión que hay acerca de Israel es porque se avecina ese ciclo de la victoria al final. Llegamos muy cerca ya de los 700 días y se cumplirá en agosto, y casi en agosto, septiembre, ¿no? Ya los 700 días. Casi 659, ¿no? Sí, pero justamente, ¿por qué? Pues porque es justamente el principio del año también para Israel. Y este es el último año, el mes de Elul, en agosto, para Israel. Entonces tenemos un tiempo muy, muy importante para verificar todo esto que estamos diciendo, esta victoria para Israel segura, y nos queda, pues como les digo, ponernos en acción bendiciendo a Israel como siempre hacemos, y estamos muy, muy cerca de esa victoria. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por esa fidelidad diaria, porque siempre su compañía nos alienta y nos da ese valor para poder expresar todo aquello que como ustedes llevamos en el corazón, y que muchos de ustedes también dicen que somos su voz. Eso es lo que deseamos, que podamos todos comunicar ese amor por Israel y canalizarlo pues en este lugar de confianza. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo vea, mire, necesitamos ser ese contingente, para que todas esas personas que hablan terribles cosas contra Israel, gobiernos enteros que son una vergüenza, porque si rascas un poquito en todo lo que realmente son, todo lo que actúan, es que no les llega ni a la altura de la suela de los zapatos al Estado de Israel. Pero aún así se mantienen todo soberbios, manifestando que lo que puede y lo que no puede hacer Israel. Eso se va a acabar, se ha acabado ya. Israel no es el mismo desde el 7 de octubre, y eso se tienen que dar cuenta muchos, que parece ser que todavía no lo han pillado, pero desde aquí estamos bendiciendo a Israel, anunciando que sí, que Israel está venciendo y ha
poquito a poquito de poder ver a nuestros queridísimos secuestrados, ya familia de verdad, que podamos sentir que todos sus familiares por lo menos ya descansan. Muchísimas gracias a todos y Am Israel Chai. Am Israel Chai, estimados amigos, nos vemos, si el cielo lo permite, mañana son las 19:59, las 20:59 en Israel. Nos despedimos con dos frases antes de irnos. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra, como no puede ser de otra manera, es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Mañana a las 6:30, domingo, a las 6:30 de la mañana, ya estaremos, si el cielo lo permite, siempre con ustedes para contarles la última información. Y avisados estamos, atentos por lo que puedan pasar en las próximas horas. Ya sé que esto es otra de las frases nuestras típicas, ¿no? Lo que pueda pasar, es que estamos en ese punto siempre. Pero estamos, como ha dicho don Isabel, hemos activado el modo fe, estamos en el ciclo de la victoria y es lo que vamos a ver en muy poco tiempo. Muchas gracias. Le dejo con el anuncio del viaje. Sí, todavía tenemos anuncio de viaje y esa tienda que hemos empezado para que usted pueda, si le es posible o si lo desea, encontrar algunas cosas que nos puedan, y vamos a ir ampliando mucho en muy poco tiempo. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.